Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Esperando que se encuentren muy bien en casa, les doy la bienvenida. Por favor, recuerden tomar las medidas preventivas para cuidarnos de este virus, porque juntos vamos a salir adelante como país. Y siempre recuerden también cuidarse ustedes y cuidar a los más integrantes de su familia. Bien, jóvenes, entonces para tratar de ingresar a nuestro tema de hoy, tenemos que recordar lo que ya habíamos hablado en la clase anterior. No se olviden que Europa estaba pasando por una gran crisis, la peste, la hambruna y muchas dificultades, la guerra de los 100 años, los conflictos políticos, sociales, mucha crisis tenía Europa. Y en medio de esta crisis van a surgir avances tecnológicos revolucionarios en esta época. Por ejemplo, hablábamos del astrolabio, la brújula, la construcción de las naves como la carabela, la nao, que van a permitir llegar a otras zonas que no eran conocidas, porque justamente no debes olvidar que los europeos en esta época conocían solamente de tres continentes. Uno era África, el otro era Asia y donde estaban la mayoría de los pensadores, que era ¿dónde? Europa. Entonces, esos tres continentes solamente eran muy conocidos. Y no te olvides que también tenían la idea en el siglo XV de que toda la Tierra era plana, era netamente plana, que si el barco se adentraba más allá en el océano Atlántico, simplemente creían que les esperaban una especie de monstruos marinos que se tragaban los barcos, o si no, el barco caía a un vacío y desaparecía para siempre. Esa era la creencia de la mayoría de la población, sobre todo en la parte de Europa. Pero los estudiosos, los pensadores, los filósofos, los grandes navegantes y las grandes mentes no creían al 100% que la Tierra era plana, sino que la Tierra era esférica. Y esto se debe a muchos navegantes y también, por ejemplo, a los mapas de muchos cartógrafos, como en esta época estaban los hermanos Toscanelli, que van a elaborar los primeros mapas de navegación, en los cuales un hombre genovés que va a aparecer en esta época los va a analizar y los va a investigar. ¿Para qué? Para realizar un trayecto a una empresa muy ambiciosa, que era prácticamente llegar hasta la India. ¿Pero por qué la India? No te olvides que cuando cae Roma, de Oriente, Constantinopla, la parte de los turcos, la zona, los musulmanes cierran la zona que llevaban los europeos hacia la India de una forma más rápida. Cierran todo eso y toman control a través de ese mar también. Y esto le va a impedir a los europeos, como los portugueses, que van a ser los primeros navegantes, poder llegar rápidamente a la India. ¿Y cómo es que los europeos, en este caso los portugueses, en Lisboa estuvieron los mejores y grandes navegantes? Van a idear y buscar la forma de bordear toda África, porque ya conocían África, tenían mucho control del comercio en África, los portugueses. Entonces, la idea era bordear toda África, evitar a los musulmanes y llegar hasta la zona a la zona de Asia, donde se encontraba también Zipango, que era en Japón, y Asia también. Esa era la idea de los españoles, que no habían realizado todavía, no se habían aventurado porque aún tenían esas creencias impuestas, y muchas de ellas por la iglesia, los cuales limitaba estas aventuras marítimas en esta época. Pero este hombre genovés, de nombre muy conocido y afamado, llamado ¿quién? Cristóbal Colón, va a osar retar toda teoría en esta época, toda limitación en esta época, y va a formar una expedición. Va a tratar de formar primero una expedición. Lo va a llevar a Portugal, donde vive muchos años. Lo va a presentar al rey de Portugal. El rey de Portugal lo lleva a sus consejeros, y sus consejeros marítimos lo rechazan. Rechazan la propuesta de Cristóbal Colón de realizar esta empresa marítima para llegar hacia la India, pero utilizando otra ruta. Ya no bordear toda la zona de África, sino simplemente irse de frente, porque él creía que entre Europa, si seguías de frente, llegabas hacia Zipango, Japón, hacia la parte de Asia y luego la India. Lo que él no sabía, y nunca se va a enterar y va a morir sin enterarse, es que en medio de esa ruta que él planteó y propuso, se encontraba todo un nuevo continente que era llamado América. Y justamente cuando lo rechazan, él no se queda ahí. Su hermano lo va a ayudar, porque su hermano conocía
a un sacerdote, a un cura, que era el confesor de la reina Isabel de España, de los reyes católicos. Entonces, a través de este sacerdote se acerca a la reina Isabel, ¿de acuerdo? Y va a plantearle luego a los dos reyes, a su esposo, también a los reyes católicos de España, poder realizar esta empresa que era muy ambiciosa, muy desconocida y de mucha incertidumbre en esta época. Los reyes católicos van a aceptar y van a firmar la llamada capitulación de Santa Fe, donde a Cristóbal Colón le daban una especie de títulos, un sueldo, todo tipo de cargos y de la nueva tierra que iba a descubrir también. Entonces, con esta capitulación de Santa Fe, luego de que Colón va a obtener su permiso, va a salir del puerto de Palos con 3 embarcaciones que hemos conocido desde la infancia, desde la niñez, en la adolescencia, que son la Niña, la Pinta y la Santa María. 3 embarcaciones fundamentales, 2 carabelas y una nao. La nao, recuerda que era una embarcación un poco más grande que la carabela, pero eran muy rápidas y adelantadas a su época. Sumado a los nuevos inventos como la brújula, el astrolabio, la pólvora para defenderse, los nuevos armamentos como cañones en la embarcación, los arcabuces que eran los rifles, esto le va a permitir viajar con un grupo ya selecto de personas por Cristóbal Colón para adelantarse a los portugueses y así llegar más rápido a la zona de Asia y a la India y establecer una nueva ruta de comercio. Entonces, estos viajes, estos 4 viajes que va a realizar Cristóbal Colón, va a descubrir una infinidad de lugares que él les va a poder, les va a colocar nombres en español. Va incluso cuando llega en el año de 1492, llega a pisar tierra firme en América, se da el encuentro de 2 mundos con los primeros indígenas de la parte de América Central. Se descubre ahí prácticamente estos 2 mundos. Obviamente Cristóbal Colón no usa la fuerza para reprimirlos, descubre el nuevo territorio de una forma u otra pacífica, en concordancia con ellos, llega a establecer zonas o bases españolas, no como lo va a hacer más adelante la expedición, por ejemplo, de Francisco Pizarro, que simplemente vino por el oro y a liquidar a todos nuestros antepasados, quienes fueron los incas. Entonces, justamente para hablar acerca de Cristóbal Colón, acerca de sus viajes, vamos a conocer un poco más de ello para ver cuál fue la travesía, porque para ellos no fue muy fácil. ¿Te imaginas navegar más de 70 días en mar, que se esté acabando prácticamente la comida, la bebida, estés en alucinaciones y aún así luego casi de 70 días recién puedas tocar tierra? Fue toda una travesía para Cristóbal Colón y estas 3 embarcaciones que se van a dirigir prácticamente hacia el descubrimiento del Nuevo Mundo en América. Pero que recuerda que su objetivo principal era llegar a la India, pero en la travesía de esta van a descubrir todo un nuevo continente. A ver, veamos. Entonces tenemos a Cristóbal Colón. Este joven navegante genovés consideró que podía llegar a Asia por la zona del oeste. Recibió, ante la negativa del rey de Portugal, recibió la ayuda de los reyes católicos, pero ahora ya sabes por intermedio de quién. Sobre todo, no te olvides de la reina Isabela, que ahora te voy a comentar qué pasó por ahí. Pero en el intento va a llegar y va a descubrir todo un nuevo continente que es América. A esto se le va a llamar las empresas de las Indias. Es el nombre que se le va a dar al proyecto de Cristóbal Colón para llegar a Asia por el oeste, la empresa de las empresas de las Indias, no te olvides. Las peticiones de Cristóbal Colón. Por ejemplo, Colón intentó plantear la posibilidad de darle la vuelta al mundo hacia el oeste porque había una zona que ya estaba controlada por los musulmanes y sobre todo para adelantarse a los portugueses también. Pero como no escucharon los portugueses de su proyecto, fue donde los reyes católicos y fue quien intercedió a través de ellos. Entonces, la reina Isabel al principio no estuvo de acuerdo, pero con los beneficios que va a exigir el navegante genovés, finalmente va a acceder, porque obviamente si encontraba muchas cosas buenas como oro, riquezas, nuevas tierras, no solamente iba a ser para Colón, sino también para el reino de España. ¿Qué eran o qué fueron las capitulaciones o la capitulación de Santa Fe? Justamente ahora vamos a conocer acerca de ello, la famosa capitulación de Santa Fe. Este es el documento que le va a otorgar a Cristóbal Colón el permiso oficial. Él no podía salir sin el permiso oficial firmado, redactado y sellado
sobre todo sellado por los reyes católicos, y las concesiones necesarias para iniciar su viaje, quiere decir provisiones, personal para su travesía o su empresa de la India. Estas concesiones que se le va a entregar a Colón en la capitulación de Santa Fe, por ejemplo, se le va a dar el título de almirante del mar Océano. Es el antiguo nombre del Océano Atlántico, se le llamaba mar Océano. O sea, se le daban o se le entregaba el título de almirante. Se le entrega el cargo de gobernador general y virrey de las tierras descubiertas, supuestamente las que iba a descubrir. Podía escoger a los oficiales y subalternos que le acompañarían. Él se encargó de los oficiales y su tripulación. Una décima parte de las riquezas encontradas o producidas iba a ser también, según este contrato, ¿para quién? Para nuestro navegante genovés Cristóbal Colón. Otro era, podía invertir una octava parte de los beneficios también en esta tierra para generar riqueza, también se podía. Como tú ves, esta capitulación de Santa Fe no solamente beneficia a los reyes católicos, al reino de España, sino también que beneficiaba a Cristóbal Colón, porque si descubría algo a favor de la corona española, iba a ser una parte muy buena para él y una parte también significativa para el reino de España. Vamos con el primer viaje. Para este primer viaje van a conseguir, a través de préstamos y negociaciones, 3 carabelas. Como ya las conocemos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Alrededor de 90 hombres se van a embarcar en las 3 naves. Aquí quiero contarte un dato. Tú, si vivieses en esa época en Europa, ¿tú estarías de acuerdo con la travesía de Colón, ir hacia el oeste? Cuando te han contado que la tierra es plana, las embarcaciones llegan y desaparecen y se caen, o los esperan monstruos marinos enormes. Aunque no lo creas, en esa época, muchos rechazaron la empresa de Cristóbal Colón por el temor, se burlaron de él. Pero cuando les ofreció pagos y algunos eran muy aventureros, se van a lograr embarcar en esta travesía o en estas empresas de las Indias de Cristóbal Colón. Van a partir del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 a este viaje. En este primer viaje van a llegar a descubrir, luego de 71 días, cuando ya no tenían nada casi que comer ni que beber, aquí te cuento. En la embarcación de Colón ya estaban simplemente sus hombres para rebelarse en contra de Colón y regresar a España, pero Colón no quería regresar a España porque significaría una derrota, un fracaso toda la expedición. En el día 71, dice la historia, el marinero que se encontraba en la parte alta de la carabela, Rodrigo de Triana, va a observar a lo lejos y va a gritar: tierra a la vista. Alrededor de la medianoche grita tierra a la vista. Y había una recompensa, dice la historia, para aquel hombre que descubriese o llegase a ver primero tierra firme. Entonces Rodrigo de Triana grita tierra a la vista, pero hay algunos libros que mencionan que Rodrigo de Triana nunca pudo cobrar este famoso premio debido a que Colón fue el que se adueñó de este premio por haber dicho que él por primera vez había observado tierra firme. Pero bueno, en la historia está escrita que Rodrigo de Triana grita a 71 días después de que partieron desde España, tierra a la vista. En este primer viaje de descubrimiento se van a descubrir las islas, las Bahamas, se va a descubrir Cuba y se va a descubrir la Española, que es Haití y República Dominicana el día de hoy. En algunos casos le va a colocar nombres ya españoles o hispanos a estas islas recién descubiertas. Con estos descubrimientos consigue nuevas cosas, nuevas especies en las cuales pueda volver a España y mostrar a los reyes para que puedan brindarle más dinero, más apoyo para otra expedición. Y justamente cuando regresa a España lleva muchas cosas y los reyes, sorprendidos y asombrados, le dan el permiso y le otorgan todas las facilidades para que parta en una segunda expedición o en un segundo viaje. Van a zarpar el 25 de septiembre de 1493 desde Sevilla, en España. Con este viaje se da comienzo a la empresa, ojo, acá sí colonizadora. Van a colonizar todas estas tierras porque ya sabían que habían tierras nuevas y también nativos.
junto con el proceso de cristianización de los nativos. No buscaban matar a los nativos o a la fuerza totalmente, cristianizarlos bajo el bautismo y una forma de enseñarles pacífica el estudio de la Biblia y el adorar al Dios católico, que para ellos en esa época los nativos eran otros dioses. Esa fue la parte principal en este segundo viaje, pero no como lo hizo, por ejemplo, Francisco Pizarro o otros virreyes en la antigüedad que simplemente mataban a nuestros hermanos indígenas cuando tenían la función principal de cristianizarlos también. Pero bueno, esto se da en el segundo viaje de Cristóbal Colón de 1493, el 25 de septiembre. En este segundo viaje, nuevamente van a llegar a La Española, que era la ciudad fundada por Colón, y a Cuba. Las islas que van a ser descubiertas en este segundo viaje van a ser las islas Dominica, Puerto Rico y también Jamaica, que van a ser centros principales importantes o centros de acopio también para las expediciones que se van a dar hacia otras zonas. Se van a fundar ciudades también españolas en estas islas descubiertas por Colón. Pero aquí surge algo. Cuando ya se descubre toda esta nueva ruta, este supuesto nuevo mundo, los reyes católicos empiezan a dudar, ¿por qué le vamos a dar todo el beneficio y mucho le estamos pagando a Colón? Porque ahora que ya sabemos que hay una nueva ruta y segura, no hay monstruos marinos y no se van a perder los barcos, ¿por qué no damos carta abierta a cualquier marinero que quiera realizar su viaje, su travesía, para que nos traiga riquezas sin la necesidad de que sea nombrarlo almirante, darle la 10ª parte, sino una pequeña parte o un pequeño pago? Entonces, ¿para qué? Ya no le dan la exclusividad a Cristóbal Colón, pierde poco a poco la exclusividad que tenían con los reyes católicos. Entonces, en el tercer viaje, aún así, con muchas dudas y limitaciones, y aquí te cuento que hay una historia aparentemente no oficial, que Cristóbal Colón y la reina Isabel de España tenían una especie de amorío platónico. No aprobado o no oficializado al 100% por los historiadores. Pero esto le va a permitir a Colón, por ejemplo, para el tercer viaje tener todas las facilidades, el dinero necesario y las provisiones necesarias también para realizar su tercer viaje, a pesar de que en España ya habían dado carta abierta a cualquier marinero para que pueda realizar estos viajes y no necesariamente la exclusividad a Cristóbal Colón. Entonces parte el 30 de mayo de 1498. Van a pasar por la isla La Española y en este tercer viaje va a descubrir las islas Trinidad. Ojo aquí, no descubre, pasa por las costas continentales, la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Estamos hablando que Cristóbal Colón bordea Venezuela, donde desemboca el río Orinoco principalmente. Si Cristóbal Colón se hubiese adentrado un poco más, hubiese descubierto todo el nuevo continente y la zona del Tahuantinsuyo, y estaríamos hablando que Colón fuese el descubridor del Tahuantinsuyo, que en esa época era liderado por Pachacútec. Pero como Cristóbal Colón no se adentró, porque ya no tuvo incluso provisiones de la desembocadura del río Orinoco, se da media vuelta y regresa prácticamente. Entonces no logra adentrarse más y descubrir todo un nuevo continente que hubiese sido también para él en la zona del Tahuantinsuyo. Pero bueno, esa es otra historia. También descubre Tobago, Granada y la isla Margarita en este tercer viaje. Y en este tercer viaje va a volver encarcelado porque van a cambiar de virrey. ¿Y por qué? Porque ya no le van a dar toda la exclusividad a Colón y se le va a acusar de maltrato incluso a sus hombres. Entonces vuelve encadenado prácticamente por Bobadilla, lo encadena y lo lleva ante los reyes católicos a España, para que salga de su cuarto viaje, aquí justamente hablando. ¿Quién crees que intercedió por él? ¿Quién crees que lo sacó de la cárcel? Ajá, así como lo piensas. Fue la reina Isabel de España, la reina católica, que lo va a liberar y le va a dar nuevamente las facilidades para que pueda zarpar en un cuarto viaje. En su cuarto de viaje zarpa el 11 de mayo, y un dato aquí, antes de culminar con el tema de la reina Isabel, y Cristóbal Colón. La primera ciudad fundada en América, en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, va a ser la Isabela. ¿En quién? ¿En homenaje a quién? A su reina preferida y favorita. Bueno, entonces, con estas facilidades, zarpa en el cuarto de viaje el 11 de mayo de 1502 desde Cádiz. Llegan otra vez a Puerto Rico, Cuba, Jamaica y la Española. Es aquí, en su estancia,
que en este corto viaje van a descubrir también a Honduras y las costas de Centroamérica. Y aquí en Jamaica, donde la salud de Cristóbal Colón se va a deteriorar poco a poco. Ya prácticamente va a residir en Jamaica, va a descansar en Jamaica, prácticamente porque su salud ya no era el 100% muy buena. Y lamentablemente, cuando Cristóbal Colón llega a España, se entera de que su reina, su amor platónico, muere prácticamente, y con eso se acaba el favoritismo hacia él y también hacia su empresa de la India. Sumido en una gran pena, en un gran desprestigio, Cristóbal Colón muere en el año de 1512 en Valladolid, España, producto también de al enterarse y de la pena de la muerte de su reina. Este gran navegante genovés que va a descubrir estas islas de Centroamérica, un nuevo continente, lamentablemente va a morir en este año, pero sin enterarse de que había descubierto toda una nueva forma de vida, un nuevo mundo, un nuevo continente. Cristóbal Colón, lamentablemente, aunque no lo creas, él muere creyendo que llegó a la India o a la zona de Asia. Para él fue eso, su ruta descubierta, que fue un éxito, pero el éxito fue incluso al triple, porque no solamente no llegó a la India, sino porque descubrió todo un nuevo continente que le va a dar mucha riqueza, mucho poder a la zona colonizada por España en esta época. Y más adelante estas rutas van a ser utilizadas también para el descubrimiento ¿de qué? De la zona de América del Sur, y con la gran sociedad del Tahuantinsuyo que se estaba formando y consolidando, y también más adelante, como ya conocemos la historia, va a ser casi toda América del Sur colonizada por los españoles y se van a formar distintos virreinatos. Como tú observas, entonces la empresa de Cristóbal Colón fue muy beneficiosa para los españoles, que tuvo que pasar una infinidad de cosas, pero que al final va a ser muy satisfactorio este descubrimiento. Para resumir y apoyar también la parte de estos viajes y el descubrimiento de América, tenemos un video a lo cual, por favor, presta atención. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto.
Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanaaní para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Muy bien, entonces acabamos de observar que este hecho del año de 1492, exclusivamente el 12 de octubre, va a significar la ruptura entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Esto significa el descubrimiento de un nuevo mundo, a pesar de que este gran navegante genovés muere creyendo firmemente que descubrió una nueva ruta a las Indias o a la parte de Asia. Pero bueno, sus grandes aportes y sus primeros descubrimientos, como acabamos de ver en los primeros viajes, va en los 4 viajes, perdón, que va a realizar con sus 3 embarcaciones, va prácticamente a adentrarse a un nuevo mundo y permitir que esta época, este siglo XV, despierte hacia adelante, porque existen nuevas zonas para ellos de comercio, por ejemplo, de rutas marítimas que le van a permitir ampliar su visión, no solamente en la zona, en la parte comercial, sino cartográfica para nuevos viajes de
de descubrimiento, como posteriormente va a ser el descubrimiento de América del Sur y la conquista, no conquista, perdón, sino la invasión más adelante del Tahuantinsuyo. Entonces, este aporte de América y descubrimiento de un nuevo mundo se le debe al gran navegante genovés Cristóbal Colón, que como tú ya observaste si te conté, no la tuvo fácil. Estuvo a punto de ser amotinado por sus marineros en sus embarcaciones que querían regresar, se lo querían linchar, pero gracias a Vicente Ñáñez de Pinzón y a Rodríguez Ñáñez de Pinzón también, van a establecer la calma y justamente en el día 71 Rodrigo de Triana logra divisar tierra a la vista, que va a ser la isla Guaraní para los nativos de esa zona de América Central, que luego Cristóbal Colón la va a rebautizar con San Salvador. Y posteriormente descubre Honduras, Jamaica, nombra y funda la primera ciudad española en América, la Isabela, en homenaje a su reina. Como ya sabes, va a ser encarcelado, lo van a llevar encarcelado, su reina lo va a salvar, va a volver a descubrir Honduras, otras islas más, se va a enfermar en Jamaica, regresa en los años posteriores y finalmente se entera de la muerte de su reina y esto acelera más el proceso de debilitamiento de su estado físico, de su enfermedad, y en el año de 1502 fallece en la ciudad de Valladolid. Entonces, jóvenes, con esto hemos logrado observar y complementar la clase de la expansión europea en el siglo XV. Y no te olvides que esto es causa, producto de ¿qué? De que Europa vivía una crisis enorme, la hambruna, la crisis económica, la guerra de los 100 años y también la peste negra que estaba matando gran cantidad de personas. Esto origina juntamente con la nueva aparición de nuevos instrumentos como la brújula, el astrolabio, la pólvora, que van a permitir que se puedan expandir juntamente con los portugueses a través de la zona marítima. Entonces, jóvenes, complementamos la clase de la expansión europea del siglo XV. Espero que haya sido de su agrado, hayan tomado nota de los puntos más importantes, porque justamente cada 12 de octubre de 1492 se celebra el Día de Hispanoamérica o el Día de la Raza también. Entonces, jóvenes, conmigo será hasta otra oportunidad. Se despide el profesor Sergio Miguel Cacha Caballero del área de Historia del Perú. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Bendiciones.